donde no llueven labiales, pero llueven ideas. Bienvenidos. Excelente, comenzamos. Como que siento que necesito una musiquita aquí, como... Ten, tararán, ten. Esa no está chida. Una clásica, esas de las que ya no tienen Ok. licencia, yo creo. Bueno, entonces, el tema de hoy. La semana antepasada, creo, pasada, les hablamos un poquito sobre las vidas pasadas. Entonces, era mucho desde el punto de vista científico. Entonces, obviamente, el punto de vista científico dice, no, aquí no queremos nada de eso, lléguenle. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más. Bueno, se me hizo súper interesante el tema y demás. Entonces dije, pero aquí hay más. Y es que saben que los seres humanos tenemos siempre, o nos cuestionamos, o tenemos este como feeling, o bueno, no solo me pasa a mí, o las personas que se cuestionan de, hay algo más, o sea, debe haber algo más. This is not it. Esto no es todo. Sí, o sea, no es solo tú, esto es humans. ¿Verdad? Esto no puede ser todo. Y digo que humans. Human existence. Digo también que humans porque ¿cómo lo traducimos? Pues sacamos que el monstruo, que el ángel, bueno, digo, estoy hablando muy informal. El fantasma. Que el fantasma, que los espíritus. Entonces, como que de esa manera lo queremos palpar, lo queremos así como materializar. Yo supongo, ese algo más, ese je ne sais quoi. Entonces, pues basada en eso, dije, hay que investigar un poco más. Y como les mencionaba la vez pasada, o sea, es muy diferente el approach o el enfoque que tiene la ciencia al enfoque que tiene la religión, al enfoque que tienen, pues, específicamente religión, pero también otras diferentes creencias y nosotros también como seres humanos, lo que hemos experimentado, aunque la ciencia te diga no. Tú dices, ¿cómo no? ¿Verdad? Bueno. Es que las emociones humanas, o sea, son algo muy fuerte. Digo, hay gente que se cura con vibras, etc, o sea. Sí, siento que como... Sí, pues no vemos más allá, como que estamos en este plano y solo queremos ver lo que hay en este plano y está muy bien, pero sí nos está afectando como otras cosas, como tú dices, en este caso, pues tipo emociones o sentimientos, o si afectan ahora sí, tu performance o tu vida, digamos, en este plano o aquí, pues, ¿por qué no ponerle atención o por qué no tratar de sanarlo, digamos? Bueno, pues entonces en ese afán humano de simple mortal por encontrar algo más, dije, veamos qué dice las diferentes fuentes sobre la reencarnación. Y pues este tema también está muy relacionado con vidas pasadas. Solamente es un enfoque diferente, pero pues está relacionado. Y pues como siempre vamos a empezar con lo que dice la Biblia Millennial, Wikipedia, sobre la reencarnación. Entonces, como definición dice que es la separación del alma, el espíritu, del cuerpo biológico, ¿verdad? Y la esencia individual de las personas, el alma o el espíritu, empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente después de la muerte biológica. Entonces, tenemos aquí que, bueno, religiosamente hablando, científicamente hablando, fíjate que he visto como documentales y cositas así, donde también los mismos doctores que han estado en salas de emergencia con gente que ya la dieron por muerta, o sea, de que hora de fallecimiento tal, y luego vuelven a la vida, o sea, minutos después, de que 5, 10 minutos después, 15 minutos después, vuelven a la vida estas personas, y algunos de ellos relatan también esta near death experience, esta experiencia cercana a la muerte. Entonces, vaya, aunque no está avalado de manera científica, porque no tenemos tal vez las herramientas para medir que sea verdadero, sí hay experiencias de este tipo. Y pues bueno, vamos a ver qué tengo aquí. Entonces tenemos que se divide
la reencarnación, cuando hablamos de reencarnación, pues estamos hablando de el cuerpo biológico y el espíritu, el alma, esa lucecita que está dentro. Como en inglés que dicen, ¿hay alguien ahí adentro? Cuando alguien no te entiende algo como, ¿verdad? Perdón, es que salió un este. Bueno, pues dice que a partir de la separación es que empieza, y cuando te mueres, pues está esta separación y reencarnas. Ahora, dice que el alma o espíritu vive en una diferente forma física después de la muerte biológica, y los términos relacionados con esto son metempsicosis, transmigración, reencarnación y renacimiento. Entonces, la transmigración es como migrar, ¿verdad? De un cuerpo a otro. Entonces, el espíritu o alma va de un lugar a otro. Suena chistoso como la emigración. Imagínate, o sea, y de hecho, ahorita hay una película que trata de este tema en Netflix. Siempre les recomiendo cosas de Netflix. Pero se llama Through Her Eyes o algo de por sus ojos, o a través de sus ojos, y se trata de esto. Son dos personas que cambian sus almas. Me parece que vi un corto. Ajá. Entonces dices, ¿cómo? Bueno, obviamente la trama no se desenvuelve, no hace la versión desde ahí, pero mientras vas viendo dices, o sea, te das cuenta que eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Que esta mujer muy mala, pues en realidad es el cuerpo de ella, pero es el espíritu de otra persona. También existe la reencarnación, ahí sí es como, pues, deshacerte del cuerpo biológico y renacer en otra persona, reencarnar. Renacimiento, que esta también es como volver a nacer. Y la metempsicosis, esta es una doctrina griega basada en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Ahí habla de 3 elementos. Nosotros generalmente nada más hablamos de 2, ¿verdad? Y sí, entonces, al hablar de todo esto, pues es casi imposible. Sí, ¿en qué se diferenciarían el espíritu del alma? No tengo idea. Porque en mi cosmovisión americana, latinoamericana, es lo mismo. Sí, por eso te digo que para nosotros es como solo estos 2, pero también es interesante ahorita que decimos esto, alma, espíritu, cuerpo, porque en la religión católica, por ejemplo, tenemos esto que llaman como la Santísima Trinidad, o sea, habla como de estas 3 personas. Y bueno, volviendo a las religiones, es casi inherente separar estos conceptos de las religiones asiáticas, en Japón, China, incluso la India, donde sí creen en esto, creen en la reencarnación o en el renacimiento, y está muy de la mano con el budismo y también con el karma, el nirvana, el dharma. Entonces todos estos términos están como relacionados con. Y me parece muy interesante porque, o sea, como nosotros, si bien sí hablamos de estos términos, o bueno, del término de reencarnación en la religión católica, por ejemplo, o que volverán a nacer, etcétera, cuando hablamos de Jesús, no lo aplicamos como para todos, o sea, es como solamente Él. Y en otras religiones sí, como aplica para todas las personas. Todo el mundo. Ajá. Y entonces, digamos que el karma, ahí es donde entra el karma, una motivación para decir, déjame porto bien porque en la siguiente podría pagar esto que estoy haciendo, ¿verdad? Ajá. Pero es que también yo creo que la gente que se porta mal, digamos, no está pensando en eso. Y al contrario, a lo mejor piensa, ni me voy a acordar, o sea... Por eso te digo, creo que es una... qué mal. Es una buena manera de autocontrol, ¿sabes? O sea, si más personas creemos eso, es como, pues, ¿por qué voy a hacer algo malo si regresará a mí? Sí, me va a regresar. Digamos. Viéndolo un poco selfish, porque, pues, en realidad ahí no lo estás haciendo tanto por la otra persona, lo estás haciendo por ti mismo. Que dices, ay, no, mejor no. Pero bueno, también dice que
el propósito del aprendizaje mediante la experiencia del renacimiento de renacer o reencarnar, puede llevar a mundos paralelos hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia por medio de las experiencias que te permitirán evolucionar hasta el macro. O sea, que vas experimentando, ¿verdad? Como en cada vida. Y cuando asciendes, tu estado de conciencia es mayor o más elevado, es que evolucionas al macro. O sea, ya supongo o entiendo que ya no ves solamente este plano. Al todo, o sea, al universo. Ya no nada más ves como enfrente de tus narices, sino como puedes ver un poco más allá. Es muy interesante. Entonces, busqué un poquito como, bueno, diferentes culturas, pues, qué dicen sobre esto, ¿no? Y entonces encontré sobre la cultura coreana, por ejemplo. Bueno, según en la cultura coreana, el budismo y la reencarnación, y en el budismo la reencarnación es un desafío. Y este es para superar como, pues, tu vida anterior, supongo, para ir mejorando. Y el propósito del budismo es lograr despertar y librarse de la esclavitud de la reencarnación sin fin. Es un poquito lo que dice también. O sea, aquí no quieres reencarnar, es como stop it. Exacto. Entonces ya te quieres bajar del carrito de que ya no quiero. Y es como, te digo que me recuerdo a esta película donde se repite el mismo día todos los días. O sea, el personaje principal vive ciertas cosas y al día siguiente vive las mismas. Entonces, creo que es un poco así, pero con las vidas. Y también con la opción de que la persona pueda hacer cosas diferentes cada día, ¿verdad? Es como que está en tus manos, ¿no? Y bueno, para finalizar esto de la cultura coreana, dice que el ritual del día 49 tras la muerte de la persona simboliza los deseos de los seres humanos del ser liberados del ciclo de la reencarnación. O sea, tienen este ritual después de que alguien se muere y es como para que no vuelvas. Pero como te decía, que está muy relacionado con el karma, donde el karma es, no, tienes que regresar, o sea, pay for your, a menos que ya malas haya sido decisiones su o whatever. vuelta, pues ya, entonces sí. Sí, a lo mejor ya tuviste esto que dicen, la conciencia, alcanzaste los niveles de conciencia y pues ya, bye. Ahí se ven todos. Y bueno, el mensaje resuena especialmente en audiencias de naciones asiáticas que comparten creencias budistas, pero es un sentimiento universal que las almas cansadas desean ser consoladas por la existencia de una vida futura. Entonces, sí, supongo que también dices, bueno, ya no quiero estar aquí, pero tal vez en la siguiente vuelta, o no hice cosas muy buenas en esta vez, la siguiente vez voy a tratar de redimir o cosas así. Entonces, mi conclusión es que aquí no aplica lo de YOLO. Pues no. Es verdad. You don't only live once. Es como, pues no, mi ciela, pues no. Pero, no, sí, basándonos en el y con más razón karma. I'll do it later, en la otra vida. Sí, ahí luego la pago. Y bueno, también el karma, en algunas religiones de la India, se trata de la energía que condiciona cada una de las sucesivas reencarnaciones hasta alcanzar la perfección. Y el hinduismo, cree que lo que haces en una vida va a influir para tus vidas sucesivas. Entonces dice que el karma es el dogma en que se basa la teoría de la reencarnación. O sea, básicamente se basa en esto, ¿verdad? En que, pues, pórtate bien o haz el bien para que... Y no solamente haz el bien, yo creo que es eso que dicen, como que llegar a este grado de... Yo
Sí, bueno, no lo sé, lo explicaré con mis palabras, ¿verdad? Que es como que date cuenta, amiga, amigo, date cuenta que si bien eres, o sea, como somos muy pequeños, pero también formamos como que la parte de un todo y que las acciones buenas o malas que realices aparentemente que no impactan, pues sí, impactan. O sea, obviamente. Y luego hay también estas películas o whatever donde, no me acuerdo de la película, pero por ejemplo un accidente y entonces iba al juzgado, pero la otra persona, no sé, su hijo quedó paralítico, bla, bla. Entonces donde se cruzan ciertos eh, acciones o ciertos sucesos, digamos, y entonces repercuten más tarde en la vida de esas personas otra vez. Entonces creo que va más por ahí, no tanto que te portas bien o te portas mal, sino como que tus acciones tienen un peso muy grande y que a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, no lo vemos de esa manera. Bueno, la película más famosa de este aspecto es la del efecto mariposa, supongo. O bueno, yo creo que es de las más famosas. Donde dices, wow, o sí, sea... nunca la vi. No la has visto. Tienes que verla. Tienes que verla, o sea... Hay mucha gente que no se toma el efecto mariposa tan en serio, en plan, ay, si te moviste aquí, pues ya no se hizo tal. Digo, hay gente que va a tomarla no tan como sale en la película y otros que sí, que están de acuerdo con eso. Pues tienes que verla entonces, no sé si te la platico, pero... O sea, ves muchas formas de cómo pudo haber sido la vida de los protagonistas de haber cambiado una cosa en el pasado. O sea, hicieron una travesura, sí. que si él decía que si echaba la culpa a alguien, que si corrieron, y los resultados eran totalmente diferentes. Y está muy interesante porque dices, tiene sentido. O sea, pudo haber pasado que si hubiera salido adelante, pues esto y esto. Y si hubiera hecho tal, otro camino. Sí, yo soy de esas personas que no le gusta pensar en el could have happened. Se me hace una gran pérdida de tiempo. Y yo sí lo hago, pero lo hago o sea, antes no he de visto hacer la las película. Cosas. Y ese es mi problema, que luego me tardo mucho tiempo pensando para hacer las cosas. Porque pienso, ok, ¿y si hago esto? Entonces, ¿Y si hago esto? Sí, pero sí, es diferente. Porque lo hago hacia el futuro. Aunque no tanto. Lo hago hacia el futuro. O sea, entonces retrasa mis decisiones. Digo aunque no tanto porque pierdes... Sí, bueno, digo que es similar y a la vez no tan similar porque en ambos casos it's uncertain. Es como, no depende solo de ti. ¿Sabes? Entonces, sí, pero está... Por eso digo, cuando creo que hablan de karma, creo que es más bien eso. O sea, no tanto de que le hiciste al de al lado. Que sí, o sea, es una forma más simple de aterrizarlo y decir, pues, haz el bien sin mirar a quién. Y también habla del dharma, es otro término que pues está relacionado con todas estas culturas y demás, y significa ley o realidad. Y el dharma se practica y se caracteriza por hacer el bien al prójimo, desenvolver la felicidad y la fraternidad universal, desarrolla conducta, pensamientos y otras prácticas mentales que elevan al ser. Esto te lleva a la prosperidad y felicidad en el entorno, que es pues básicamente lo que dijimos. O sea, al momento de tener esta paz y este estilo de vida positivo, pues obviamente también, así como las cosas no tan positivas pueden llevar a desencadenar cosas muy graves, pues también como que esta forma... ¿Qué es lo malo? Las cosas negativas. Esto no sé si es en la metafísica o dónde lo he leído o visto, que lamentablemente parece que los pensamientos positivos tienen mucho menor peso que los pensamientos negativos. Generalmente un pensamiento negativo equivale a 5 positivos. O sea, si dices X cosa como estoy gorda, y es un pensamiento negativo pero en tu cabeza, yo creo que ahí estamos necesitas decir 5 veces o pensar o sentir lo contrario para contrarrestar ese pensamiento positivo. Digo, negativo, perdón. Estoy de acuerdo, pero creo que también estamos atorados acciones como seres humanos en el yo. Yo, a mí me pasa, yo me tengo que echar porras, yo valgo mucho, yo.
está bien y por ahí tal vez debes empezar, pero creo que lo que fomentan más estas culturas y estas religiones es hacia los demás, o sea, hacia afuera. Entonces, no tanto, o sea, ser feliz yo o desenvolverme yo, sino a través de los demás es alcanzar esa elevación del ser. Entonces, es como el propósito de la vida, que decimos, ok, ¿cuál es mi propósito? Y entonces te la pasas preguntándome de que, porque yo estoy aquí, ¿yo qué tengo que hacer? Yo. Entonces, al estar pensando, no pones en práctica o no haces, o sea, pues qué luego, curioso porque entonces en la sabes, religión, o sea, los en la religión overthinkers, católica eso es también. que, por eso te digo, no sé qué es, se me hace muy similar la gente que vive en el pasado, pero también las personas que le piensan mucho. Es lo mismo, o sea, al final de cuentas estás como en este ciclo de... En el que podría haber sido. Wondering, de imaginación, y no hay algo concreto. Entonces, concretas conexiones. Creo que sí, en lo personal por también. Whatever reason, tal vez por esto, porque estamos o sea, tan ciclados, en nosotros mismos, en tratar de encontrarlo en el yo, que se desvirtúa o se cambia. Pues es imposible hablar de la reencarnación sin hablar de vidas pasadas. Y es que pues van de la mano, ¿verdad? Y hay algunos casos, y la mayoría de ellos, bueno, la mayoría de los que estuve checando se trata de niños, y ahí pues depende mucho también los papás. Sí, digamos que les siguen investigando, de que preguntándoles qué pasó y cómo te llamabas y charla, o no. Y muchos de estos niños entonces recuerdan a sus padres anteriores o recuerdan detalles específicos sobre su vida pasada, etcétera. Y algunos otros papás pues solamente reprimen estas ideas en sus hijos porque les da miedo de que, de que me está hablando este niño, y entonces les da miedo, entonces como que no, tú estás aquí estoy yo soy tu mamá, yo soy tu papá, bla, bla. Entonces reprimen eso. Entonces es bien interesante que la mayoría se presenta en niños, y que algunos, por ejemplo, sufren de pesadillas o les da así pánico de que irracional, porque pues son chiquitos de que 2, 3 años, a ciertas cosas. Entonces también se relaciona con que murieron, o sea, como en su vida pasada, pues murieron de tal o cual manera, y por eso tienen estos miedos irracionales. Y bueno, pues en muchos casos de los que vi, por ejemplo, había este niño que tenía pesadillas, y ahí creo que no concluyeron así como que qué pasó, ¿verdad? Pero había otro caso de una niña que tenía mucho miedo a los aviones, escuchaba aviones, y entonces era así en el cielo, iba corriendo con su mamá, con su abuelita, y llorando así como que no, y gritaba y lloraba. Entonces ellos creen, o sea, los familiares creen que la niña, bueno, en su vida pasada el avión en el que iba se desplomó, entonces por eso tenía como pavor a los aviones. Y luego en otra, una niña reconoció a su papá. Bueno, ella siempre decía que su papá, que era muy bueno, su otro padre. Y entonces pues si te dicen, my other mother, mi otra mamá o mi otro papá, pues los papás han de decir de que, what? Claro. Y entonces reconoció una estatua de un escritor famoso y dijo, miren, él era mi papá. Y así. Entonces, ya pues los papás de que, ok. Dice la mamá, en ese caso, que ella trató como de animarla a, pues sí, las artes, ¿no? De que escribir más y pintar más, o sea, ya que se dieron cuenta de eso. Y desde que lo decía, porque dice que desde muy chiquita como que agarraba súper bien el lápiz y ciertas características que dices, no es normal en un niño de 2 o 3 años. Y que no esté expuesto a ciertas cosas. Y por lo cual, o sea, yo me pregunto, o sea, también, ¿qué tan bueno es eso? Si tu vida pasada fue
esa, pues, o sea, porque... Hacerlo otra vez. Sí. Aunque Es hubiera que eso ya estado va muy relacionado chido. con que los padres o con lo que tenemos los humanos de que si tienes un talento para algo es como, hazlo. Pues sí, pero a lo mejor no. Bueno, en este Ya caso no depende de cada sé, quien. digo, desconozco si la chica tenía talento o no en esta vida, pero, o sea, no sé si me explico. Tal vez eso es un Como poco... que repita lo mismo, dices. Sí, y también tal vez eso es un poco el chiste de no hagas lo mismo. O sea, se te está dando una nueva Sí, oportunidad para que precisamente no hagas lo mismo. Es ahí donde digo, al menos es lo que nos han enseñado las películas. No sí, hagas lo mismo. exacto. Y uno por costumbre, pues vuelves a repetir, ¿no? Y también el caso que mencionaste, de la niña que mencionaba que ella fue Ana Frank y que reconocía ciertas cosas, lugares, o sea, cosas muy específicas que obviamente no están en los libros, o tal vez están en los libros, pero, o sea, en libros súper especializados, no son datos de, sí, o sea, para el público, así como en general. Y pues bueno, esto me llevó a dos preguntas importantes. ¿Qué piensas de la reencarnación? ¿Cuál es tu opinión, Laura? ¿Crees en Pues ella? ¿No crees en ella? antes del capítulo pasado solía pensar que era muy probable, pero después del capítulo pasado ¿Del de la cada ciencia? vez, cada vez creo menos. Fíjate qué chistoso. Y Yo cada vez creo sí, más. después del capítulo pasado también, Sí, pues es que yo al contrario, o sea, yo estaba como de, ya, look at this, esto puede pasar, mira este caso, pero para mí muchas cosas que son poco creíbles son creíbles. Entonces, o sea, todavía no lo descarto completamente, pero digamos que me dio menos fe. Fue como de, oh, sí. No, yo creo en que somos, eh, vaya, que ni un científico tiene todas las respuestas. O sea, el hecho de tener ese título de doctor, de psicólogo, de etcétera, no te da un acceso que para todas las respuestas relacionadas con el tema. Entonces, si bien creo que hay casos, o sea, excepciones, digamos, en las cuales, pues sí, a lo mejor es producto de la imaginación, sí, a lo mejor es un caso de algún tipo de demencia o esto, también creo que estos casos existen, ¿verdad? Como tales. Y te digo que a mí me tocó ver a un niño diciendo todas esas cosas y yo dije, ¿qué onda? O sea, se me sacó mucho de onda, pero creo que si no hubiera tenido la experiencia así como en primera persona, tal vez sí, o sea, dudaría un poco más. Y bueno, ajá, yo no he tenido esa experiencia en primera persona. O sea, ajá. siempre todo lo he visto con casos, etcétera, por eso a lo mejor también tienes ese más, pues, ¿Sabes que sentimiento estaría de... súper interesante? O sea, si tienen niños, que les digan, oye, ¿tú qué fuiste qué recuerdas? Pero generalmente creo que son hasta antes de los 6 o 7 años. O sea, si están más grandes de esa edad, no, ya, Ya están inventando. sí, ya están inventando y pues ya están más en este plano, o sea, ya tienen más conocimiento de como su nueva realidad y entonces, o sea, ya no está tan pesado el recuerdo de la anterior o no tiene tanto relevancia. Entonces, si tienen sobrinos, niños cerca, les pueden preguntar si trabajan en un kinder. A ver, niños, vamos a hablar de las vidas pasadas. No, no es cierto. Y luego, ok, otra pregunta. Ok, supongamos que crees. O, tipo, solo por juego. ¿Qué crees que fuiste en tu vida pasada? Es que también algo interesante, por ejemplo, que noté, es que en todos los casos hablaban solamente de la vida pasada, no como vidas pasadas. No sé si me explico. O sea, no todos los jumps, todos los saltos, sino más bien como solo la anterior. Una. Ajá.
Y bueno, digamos que tuviste una vida pasada, ¿qué crees que fuiste? No, no sé. O sea, yo me he encontrado en esta vida preguntándome muchas cosas y digo, es que para qué soy buena, o sea, ¿qué pude haber sido? Por eso es que no te sé decir como, ay, siento tal cosa. No. O sea, me la he pasado preguntándomela y tal vez ese es el problema. Que me lo pregunto tanto que no dejo a mi cerebro fluir. Es como, Ajá, es que es eso, vivir el presente o el aquí y el ahora. Es como, no importa lo que fuiste, o sea, ya valió que eso, o sea, soy ya. Entonces es como, ¿tú qué crees que fuiste? ¿O tienes fíjate que yo creo que una no fui idea? nada, o sea, nada como que, hay una cantante o whatever. No creo. O sea, yo creo que tal vez, o sea, chance fui hippie. ¿Por qué no? 60s, 70s, chance. O no sé por qué, o sea, cuando me puse a pensar, lo primero que se me vino a la cabeza fue enfermera, pero ni me gusta, o sea, ni es como que algo que me guste. Tal vez estaría bueno preguntarles y pregunten a sus mamás, papás, de que cuando estaban chiquitos, como qué era lo que te llamaba más o, ¿sí me entiendes? O sea, como que, qué era Sí, lo sí. que... O sea, ¿qué te sentías atraído naturalmente sin que nadie te dijera? Sí, porque luego ya entra la conciencia, digamos, del momento actual y entonces ya te malviajas. O sea, yo puedo decir que fui, no sé, musician. Am, pero eso es como porque a mí me gustaría hacer, no tanto que esté validado con algo que yo hacía de niña o whatever. Lo que sí he Entonces, pensado es como si yo hubiera nacido en X años o qué hubiera hecho si hubiera nacido tal. No tanto como en una vida pasada, sino si fuera yo en los en 60 otros o así. tiempos, ajá. Y, ajá, pienso, no, pues tal vez hubiera sido maestra, no me casaba. O sea, como sí siento que hay ciertas cosas de mí que se quedarían igual, pero obviamente tu contexto social te haría desarrollarlas de manera diferente. O sea, a lo mejor en este contexto tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, a lo mejor si hubiera nacido en los 50, no, y a lo mejor sería, no sé, enfermera o una profesión de esas que sí podían hacer las mujeres, o sería una maestra de, no sé, 80 años ahorita, etcétera. Ujú, ujú. Pero Sí, sí, no he sí. pensado como en otra vida que pudiera ser. Sería interesante, o sea, no sé si soy el tipo de persona que se dejaría hipnotizar. Ujú. O sea, no sé si funcionaría. Sí, creo que ¿Tú lo no harías? con todos. Es que no con todos Sí, funciona. sí lo intentaría, pero también dudo mucho. Es que, ok, Que puedan. que pueda, porque soy muy escéptica, entonces Sí. ese es el problema. No te dejas llevar. Es que necesitas dejarte llevar. O sea, yo también. Sí, Soy luego hay así, por eso cosas que digo que... quiero creer, o sea, quiero, pero haz de cuenta que hay algo en mí que es como, just save it, nada más, mejor ahí Ah, déjala, porque no puedo. Qué raro, believe in fairies. pero bueno. No, no. Puedo creer más en la reencarnación que en las fairies. Pero mira, esa es otra Ah. forma, por ejemplo, en la que te digo, como ser humano, quieres encontrar ese otro de más allá. O sea, hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Fairies, monsters, anything. Entonces, it's totalmente válido. O sea, y pues, you name it. Lo Bueno. importante aquí es que independientemente de lo que haya sido en tu vida pasada, debemos aprender a vivir en el presente. Porque, o sea, si reencarnamos en la siguiente vida, es que es como loco, ¿no? Porque es como, ok, supongamos que sabemos que vamos a reencarnar en la siguiente vida. Y luego no estamos disfrutando esta, y lo poco mucho que disfrutamos de esta en la siguiente vida, nos vamos a estar aferrando a esta vida. Es como... Sí, es súper tonto. Por eso es que la lección o el dicho o lo como le quieras llamar siempre es el de vivir el presente. Sí, Ya que es lo si único que aplicas tenemos, a ¿no? nada más esta vida o incluso hablando de reencarnación, incluso hablando de otras vidas, o sea, no importa, no estés allí ahorita. Sí, O sea, como esto de pensar mucho en el pasado, de preocuparte por el futuro.
Que yo creo que también el YOLO, o sea, el You Only Live Once, también se refiere a esto. O sea, no tanto como que solo tengas una vida, sino que solo tienes el presente. Ujú. Sí, es una forma de ubicarnos, ¿no? Ujú. Pues así es. Y pues aquí les dejamos también estas preguntas, si quieren comentar, de ¿creen en la reencarnación? Y si sí, digo, no es para que o sea, que estén como obsesionados con este tema, es solamente tema de conversación. ¿Qué creen que hayan sido? Igual, como les decía, pueden preguntarle a sus familiares de que de chiquito, pues a mí qué era lo que me gustaba y tal. Y ahí a lo mejor te puedes dar una idea. Porque también, como decimos, no todas las personas pueden hipnotizarse, no todas las personas quieren hipnotizarse. Entonces, Es que no sé si me gustaría también porque te dejaron en un estado muy vulnerable. Y quieras que no, si tú no confías en la persona que está hipnotizando, te puede decir, ay, ahora me vas a dar dinero, o sea, por decir una cosa X. Pero sí, podría meterte ideas en tu cerebro y tú ni en cuenta. sí, pues es que es ahí donde comprobamos también que como seres humanos somos frágiles. O sea, que tenemos esta parte muy frágil. Y sí, de hecho, en otro episodio hablaremos de estos, es que no sé cómo los llaman, no son gurús, pero son, pues sí, gurús, o ven, que crean Pues como que te estas hipnotizan. comunidades y hacen sectas y entonces toman a personas vulnerables y se aprovechan de ellas. Entonces, en otro episodio hablaremos de esto. Pero por lo pronto, pues díganos, ¿qué les pareció el tema? ¿Qué opinan de la reencarnación? ¿Qué creen que fueron en su vida pasada? Y pues es todo por hoy. Yay. Gracias por Gracias. escucharnos. Bye. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.